Fernando Badges, abogado, tiene 33 años y es el menor de los denunciantes. Su familia, muy católica, participaba activamente en la parroquia. Fernando, el menor de 8 hermanos, cuenta que se incorporó a los 12 como monaguillo. A poco andar, el padre Caradima lo nombra su secretario personal. Llegué a un momento en que fui incondicional. Para mí lo que él decía era cierto. Y cuando él ya se dio cuenta de eso, ahora mirándolo con un poco más de perspectiva, cuando él se dio cuenta de eso, él se empezó a dar ciertas licencias conmigo. ¿Qué edad tenías? Yo te diría que 14 años partió esto. El padre era su confesor y director espiritual. Me decía así textualmente, después de que yo le decía mis pecados, me decía: ya, mijito, ándate tranquilito, y me palmoteaba los genitales, y con la mano ahí puesta, digamos, algunos segundos, ándate tranquilito. Y yo sentía una incomodidad, extrañeza, porque nunca me había pasado, la primera persona que te toque sea un sacerdote. Y yo dije, para mis adentros, como pensando en lo que yo pensé en ese momento, dije, bueno, si este cura que es tan importante y tan santo y tan bueno se está tomando esta licencia conmigo, casi que tengo que estar orgulloso de la confianza que está dando. Esto es una cosa que no debe ser una broma, no sé. Fernando cuenta que el asunto de su vocación religiosa ronda siempre las conversaciones con Caradima. El padre me decía a mí: tienes que estar muy contento con tu vocación, tienes que cuidarla, y me decía: y mijito, cuidado con los pirulitos, bien corchetaditos, y me tocaba los genitales, ándate tranquilito, me decía. Y todo partió en ese contexto, entonces yo siempre asocié eso como a tener tranquila mi parte sexual, digamos, para no entorpecer el desarrollo de mi vocación. Mira, en un principio las tocaciones eran más débiles, eran como más, podría decirlo, hasta más tímidas, pero con el transcurso del tiempo ya cada vez mantenía la mano más o eran más fuertes los agarrones. Mi familia a todo esto siempre estuvo ahí conmigo en el bosque, y yo creo que también un poco gracias a eso los abusos de que yo fui víctima no fueron mayores en cuanto quizás a su intensidad, sí en cuanto al tiempo en el cual se perduraron. Según relata, 4 años duraron esas situaciones, desde los 14 hasta los 18, cuando decide alejarse de la parroquia porque siente que es tiempo de retomar el control. Participo aquí en la parroquia desde muy pequeño y jamás en toda mi vida he visto nada que se pueda atribuir sospechoso. El padre Fernando tiene una vida absolutamente pública, absolutamente una vida entregada a la iglesia. Es un hombre de profunda vida de oración, es muy devoto al rosario, a la Eucaristía, y una gran preocupación por los pobres. Y su trabajo ha sido infatigable por la iglesia. Frente a las acusaciones, el padre Caradima recibe un apoyo restricto por parte de su feligresía. Es absolutamente falso, es un sacerdote que ojalá fueran todos iguales como él, fiel al evangelio, fiel a la iglesia, de profunda oración, y que realmente a uno le incita a seguirlo, y realmente a uno también la fe de uno crece mucho con él. Es una persona que habla con el alma. Lo consideramos totalmente inocente, salvo que la iglesia diga lo contrario. Feo que se difame y se hable mal de un padre que es realmente santo, y una pena, realmente una pena que haya gente tan mala en este mundo. Padre Caradima, si me estás escuchando, ánimo, Dios está contigo, te queremos y Dios está contigo. Yo dentro de las piezas de los padres, ahí por eso es que digo yo que es una mentira, porque yo, de los años que yo trabajando, mi señora ya los mismos años, ¿y cómo no lo vamos a dar cuenta de eso acá? El padre Diego Osa tiene 46 años y es uno de los sacerdotes formados al alero del padre Caradima. Fue contemporáneo de Juan Carlos Cruz en la acción católica de la parroquia El Bosque. Mire, conozco al padre hace 35 años. Él, ¿no es cierto?, lleva una vida intachable, es de una persona de una vida pública. Jamás he visto algo que sea, ¿no es cierto?, impropio de un sacerdote.
Y estoy seguro y confiado que la justicia va a permitir que se esclarezca todo. ¿Usted vive acá, no? Yo vivo acá, sí. ¿Usted conoce aparte de los denunciantes, entendí también? Mire, eso está en el proceso, el abogado ya ha dado varias declaraciones, pero lo que sí le puedo reiterar es lo siguiente, que nunca he visto algo impropio y he estado con él en vacaciones, vivo con él, he viajado con él y es un sacerdote ejemplar que ha mostrado un amor a la Eucaristía, a la Iglesia, a la Santísima Virgen. ¿Usted cree que hubo conductas impropias con los jóvenes nada, que usted conoció? Jamás, nunca. Gracias. ¿Y con usted, padre? Tampoco. El año 2005, James Hamilton decide presentar un escrito con el relato detallado de su experiencia ante el promotor de justicia. Fue el primero en denunciar formalmente ante la Iglesia. Declaré en breve, fueron 2 o 3 páginas, aparte de lo que hemos conversado, y lo firmó el notario, lo firmó Monseñor Escudero, yo pedí una copia, me dijeron que no, que era un proceso secreto, y que muchas gracias. Fue un primer gran alivio también. Sentía que la Iglesia me estaba escuchando y recibiendo. Desde esa declaración dice que no tuvo más respuesta oficial. No sabe qué pasó con los antecedentes que aportó hace 5 años. Le pedimos una entrevista a la máxima autoridad de la Iglesia de Santiago, el cardenal Francisco Javier Errázuriz, de quien depende esta parroquia. El arzobispo decidió hablar a través de su carta pastoral que se leyó ayer en todas las misas, incluida la del Sagrado Corazón de Jesús del Bosque. Don Fernando Caradima es un sacerdote que ha trabajado fecunda y generosamente casi toda su vida en la parroquia del Sagrado Corazón del Bosque, cultivando en los feligreses la vida de oración, el amor a la Santísima Virgen y a la Santa Misa, como también la preocupación por los pobres. A su persona están unidos en gratitud muchos laicos, como asimismo numerosos sacerdotes y religiosas, por haberlos guiado espiritualmente durante largos años. De él, Dios se ha valido para despertar numerosas vocaciones al sacerdocio, al episcopado y a la vida consagrada. Una acusación contra su persona tenía que remecer a la Iglesia, no solo de Santiago. Monseñor Errázuriz señala en su carta que hubo 3 presentaciones consecutivas de los denunciantes a partir de mayo del 2005. Este párrafo de la carta no se leyó en la parroquia del Sagrado Corazón del Bosque. Esto es lo que decía. Sobre los presuntos hechos echaba su sombra la prescripción que establece el derecho canónico. Por otra parte, existían innumerables y contundentes testimonios a favor del padre Fernando Caradima. Después de una primera investigación y de encauzar las cosas de manera adecuada, dejé en suspenso la causa, esperando nuevos antecedentes, profundizando los ya obtenidos y haciendo nuevas consultas a peritos en materia jurídica canónica. Han transcurrido 5 años desde esta primera denuncia. En opinión del experto en Derecho Canónico Marcelo Guidi, la nueva legislación de la Iglesia establece plazos para estas investigaciones. No puede durar más de 6-7 meses una investigación previa. O sea porque es tan delicado el tema que el promotor de justicia no se puede escudar en que no tiene tiempo. Debe dedicarse precisamente a la investigación de este proceso. Aquí hay una negligencia de los operadores de justicia. La Iglesia tiene su estructura legal, jurídica clara. Según explicó el cardenal Errázuriz en su carta pastoral, 2 expertos en derecho canónico le pidieron que abriera un proceso judicial a partir de estas denuncias. Dice que se consultó a peritos de la Santa Sede y que el procedimiento se ha llevado adelante con rigor y responsabilidad. A partir de eso, se inició una investigación formal por los abusos con un nuevo promotor judicial el año 2009. Este procedimiento, que aún no ha concluido, ocurre con total reserva, para proteger la libertad de quienes denuncian, defienden y dan testimonios, y preservar el buen nombre de todos ellos. Se encuentra bastante avanzado. En esta nueva investigación del Tribunal Eclesiástico declaró Juan Carlos Cruz, James Hamilton y José Andrés Murillo. Hice una declaración de 20 páginas
y la presenté ante el notario oficial del arzobispado, donde se hacen las denuncias, y ellos lo mandan al promotor de justicia, creo que se llama, promotor de justicia, y siguen las cosas canónicas. Pero lo frustrante es que primero no te dicen nada.